Cuando era niño, mi mamá nos contaba todas aquellas historias que se decían de mi bisabuela. Su nombre era Antonia. Aseguraban que ella era una poderosa bruja y que desde joven fue dotada de una fuerza que bien pudo enfocar en ayudar a la gente. Sin embargo, había una maldad natural en ella. Se cuenta que tenía una especie de oscuridad maligna en su interior, ya que a más de un familiar le había tocado ser víctima de sus habilidades. Cuentan que hasta sus padres le tenían miedo, porque muy pronto se dieron cuenta de sus poderes sobrenaturales. Fue a raíz de un suceso inexplicable que sus papás se percataron de lo que ella era capaz de hacer, y entonces todo fue cambiando. Ese día, teniendo ella apenas 17 años, le pidió permiso a sus papás para ir a una fiesta que se estaba organizando por parte del colegio al que iban ella y su hermano mayor, que apenas y le llevaba un año. Él ya tenía los 18 cumplidos. Y sí, a él sí lo dejaron ir a la fiesta, pero a ella le negaron el permiso. Sus papás no tenían confianza en dejarla ir, ya sea por el machismo de la época o por miedo de que pudiera ocurrirle algo malo. Al final de cuentas, no le dieron permiso, y ante la insistencia de ella, sus papás optaron por encerrarla bajo llave en su habitación. Esa noche mis tatarabuelos la escucharon llorando, y entre sollozos y quejidos se escuchaba a mi entonces joven bisabuela lamentándose y reprochándoles la acción de haberla dejado encerrada, mientras que su hermano había podido ir sin problema a divertirse. No dejaba de gritar, parecía estar enloqueciendo con arranques de furia. Se escuchaban golpes en las paredes de la habitación y cosas azotándose contra el piso. A sus papás no les quedaba de otra que intentar calmarla. Cálmate, Toñita. Mira, ahorita tú no nos entiendes, pero si hacemos esto es porque no queremos que te pase nada. Cuando ellos intentaban convencerla de que todo lo que hacían era por su bien, la inquietud, y aún más que eso, la furia que ella mostraba también iba creciendo, y ellos empezaron a temer por su seguridad. Trataron de entrar a la habitación para poder calmarla, pero por más que quisieron, no pudieron abrir la puerta. Antonia de alguna manera había logrado atrancarla por dentro, y solamente fue hasta que ya siendo de madrugada, cuando su hermano mayor regresaba de la fiesta, que todo aquel alboroto se fue calmando repentinamente. Papá, mamá, entró gritando su hermano. Por más que quise no pude hacer nada para que regresara conmigo de la fiesta. Toñita está muy tomada y no me hizo caso. Por favor, vayan por ella, que está haciendo puras locuras, respondió su mamá. Toñita está en su cuarto. Fue entonces cuando su esposo pudo abrir la puerta, solamente para darse cuenta de que mi bisabuela no estaba allí. Todo estaba perfectamente en orden, como si nada hubiera pasado ahí dentro. Miraron por la ventana, y era imposible que hubiera podido salir por ahí, ya que estaba cerrada con seguro desde adentro. Se fueron a toda prisa hacia aquella fiesta, solamente para darse cuenta de que en el salón ya no quedaba nadie. Todo esto mientras se preguntaban cómo es que se había podido escapar, pero sobre todo, qué había sido entonces todo aquello que habían estado escuchando durante horas y que los estuvo atormentando desde adentro de su habitación. Cuando regresaron a la casa, ya casi amaneciendo, después de haber estado preguntando por ella en las casas de sus amigos más cercanos, ahí estaba ella en su habitación, dormida tranquilamente como si nada hubiera pasado. Después de aquel suceso, sus papás decidieron no tocar más el tema, ya sea por miedo o por alguna fuerza que no comprendían y que les hacía callar. Les era imposible siquiera cuestionarla, solamente empezaron a dejarla ser como ella era, un poco rara, de carácter fuerte y un tanto solitaria, pero a la vez con confianza en sí misma, con una personalidad y un porte que se hacía notar donde quiera que ella estuviera. Pese a su juventud, se imponía de una manera natural donde estuviera y con quien estuviera. Estaba dotada de una firmeza en su palabra
que reflejaba ante los demás cierta superioridad que sería difícil describir solamente con palabras. Había que estar ahí ante ella para saber de qué se está hablando. Mi bisabuela dejó su casa a los 19 años y se hizo independiente. Emprendió un negocio de manualidades y dicen que a sus clientes de confianza les adivinaba el futuro. Inició con algunos cuantos artículos, pero fue muy hábil con sus reinversiones, a tal grado de ser dueña de varios locales y puestos ambulantes de artesanías. Los familiares y conocidos se sorprendían y se preguntaban cómo alguien a su corta edad podía llegar a ser tan exitosa, empezando prácticamente de la nada, y sobre todo en muy poco tiempo. Fue cuando tenía 21 años que conoció a don Felipe, su esposo. Él era hijo de los dueños de uno de los locales que ella rentaba para sus negocios. Comenzaron a salir y él quedó completamente enamorado de ella. Algunas personas decían que todo lo que había conseguido en tan poco tiempo era gracias a la brujería, y creo que tenían razón. En una ocasión, sus suegros fueron de visita a su nueva casa, y aunque ella no estaba de acuerdo, su esposo insistió en que sus papás conocieran su nuevo hogar. Para este momento, era obvio que él sabía de sus prácticas, pero al igual que ocurrió con mis tatarabuelos, no le cuestionaba nada. De hecho, tenía una habitación donde él no debía entrar. Un día que ella había ido a Michoacán para conseguir mercancía, su esposo aprovechó para mostrarles la casa a sus padres. «Qué grande está tu casa, hijo. Qué bonito jardín. Todo parece muy amplio. ¿Qué hay en esta habitación? Se siente una energía muy extraña, hijo. No sé cómo puedes vivir así». Obviamente a la señora ya le habían llegado los rumores acerca de Toña, y trató de convencer a su hijo de que la dejara y que regresara a casa con ellos. «Tú sabes que siempre vas a tener un lugar con nosotros. Piénsalo». «No puedo, mamá, y menos ahora que vamos a tener un hijo». Así es. Mi bisabuela estaba embarazada de mi tío abuelo, el mayor de la familia. En un descuido de don Felipe, su mamá abrió la puerta de aquella habitación solamente para quedar pasmada con lo que había ahí dentro. Era un altar con velas negras, muñecas hechas con ropa íntima de hombre y de mujer, fotografías con alfileres enterrados y un sinnúmero de frascos con líquidos extraños en su interior. Don Felipe, atemorizado por la reacción que pudiera llegar a tener mi bisabuela Antonia, le pidió a sus papás que se fueran. Su mamá le dijo: «Vente con nosotros, hijo. ¿Qué no te da miedo que ella tenga aquí todo eso? Ella nunca me haría ningún daño, mamá. Sé que me quiere mucho». Cuando mi bisabuela volvió esa noche de su viaje de negocios, con un semblante que mostraba un gran enojo, pero a la vez serenamente le preguntó a don Felipe: «¿Por qué estuvieron husmeando entre mis cosas?». Procedió a encerrarse en aquella habitación en la que estaba esa especie de altar maligno, y solamente se podían escuchar una especie de susurros, voces extrañas como rezos siniestros, sonidos guturales provenientes como de animales, algo así como gruñidos. Entonces empezó a salir un humo que parecía arrastrarse por el piso de la habitación, y se empezó a percibir un calor abrasador. Se escuchaban crujidos de madera y un fuerte olor a quemado los empezó a envolver. Don Felipe insistía: «Abre la puerta, perdóname. No creí que fuera tan malo que mis papás vinieran a visitarme. Al final de cuentas, esta también es mi casa». Apenas si terminaba esa palabra, y un fuerte dolor recorrió desde el estómago hasta su pecho. «¿Qué me estás haciendo? Déjame, me duele mucho». Fue lo último que él alcanzó a decir antes de desvanecerse. Al día siguiente despertó en su cama, un poco desorientado mientras que el teléfono no dejaba de sonar. Era su hermana. «Necesito que te vengas rápido a la casa de mis papás.
Hubo un incendio y parece que no alcanzaron a salir. Sintió que la sangre se le congelaba. Recordó vagamente lo que había ocurrido la noche anterior y supo de inmediato de qué se había tratado todo eso. Mientras salía corriendo de la casa, allí estaba ella sentada en la sala, mientras sonreía con la cara siniestra y la boca retorcida, con un cigarrillo entre los dedos exhalando una gran bocanada de humo, interrumpiendo su carrera solamente para preguntarle: ¿No vas a comer algo antes de irte? Hice carne asada. A partir de ahí mi bisabuelo nunca volvió a ser el mismo, y empezó con una decadencia para él que su vida se fue apagando poco a poco, lentamente. Fueron años de sufrimiento y preocupaciones que iban dejando huella en su persona. La gente siempre le preguntaba: ¿Cómo está don Felipe? Bien, aquí echándole ganas, no queda de otra. Aunque pueda parecer una respuesta genérica de gente mayor, en su caso la verdad es que sí tenía que echarle muchas ganas para poder soportar todo lo que le hacía Antonia. Sus maldades iban desde no dejarlo dormir por las noches hasta servirle comida echada a perder, y pobre de él si quería prepararse algo por su cuenta, así que se lo comía o simplemente se tenía que aguantar el hambre. Pasó el tiempo y mi bisabuelo extrañamente seguía con ella. De hecho, la familia creció y fueron 2 hijos los que tuvieron en total. La fortuna de Antonia seguía creciendo. Solamente ella sabía a costa de qué o de quién. Para cuando sus hijos ya eran mayores de edad, mi bisabuela se veía muy entera, gozaba de buena salud, mientras que don Felipe, por el contrario, ya se veía muy acabado, siempre ojeroso y débil. Definitivamente aparentaba más edad de la que en realidad tenía. Era evidente que ella trataba muy mal a su esposo, y lo más fuerte de todo es que no eran agresiones físicas, al menos no golpes evidentes. Era una especie de tortura que ella parecía disfrutar. Eran acciones y comportamientos que fueron acabando con él. Entre esas acciones se decía que Antonia tenía varios amantes, pero había uno en especial que parecía conocer todos sus secretos y que estaba con ella sin importar nada de lo que ella hacía. Es más, parecía como si disfrutara de su maldad. Cuentan que ella le enseñaba a trabajar con las energías. Él se llamaba Pablo y era un empleado de confianza al que ella le encomendaba tareas como el manejo de mucho dinero. Incluso hasta lo dejaba hacer negocios por su cuenta en representación de ella. No se sabe si también lo tenía trabajado. Contrario a lo que se dice de las brujas, mi bisabuela era una mujer muy atractiva y le gustaba mucho divertirse, algo que para la época atentaba contra las buenas costumbres y que no era bien visto por la gente mayor, y para estas instancias esto se agravaba debido a que era casada y tenía hijos. De ellos no se hacía mucho cargo, y más bien era don Felipe quien siempre cuidó de ellos, y si nunca les faltó nada, fue precisamente gracias a él. Pobre hombre, dicen que mi bisabuela lo tenía bien amarrado con magia negra, y que pese a que, en numerosas ocasiones, él se percató de los engaños de ella, ya que estos ocurrían en su propia casa, y hasta en su presencia, él parecía adormilado, y sin posibilidades ni siquiera de oponerse a ello. Dicen que en su rostro se mostraba el sufrimiento, pero que por miedo o por alguna fuerza extraña seguía junto a ella, queriéndola y soportando todo lo que le hacía. Según el testimonio de algunos de mis familiares que llegaban a trabajar para ella, sus empleados no duraban mucho en los negocios de las ventas, debido a que estos comúnmente estaban en el mismo domicilio donde ella habitaba, y en este siempre ocurrían cosas muy extrañas. Dicen que se sentía una vibra negativa, un ambiente muy pesado. Solamente Pablo logró establecerse con ella, pero era obvio que además de una relación laboral existía algo más entre ellos.
Cuenta un primo de mi mamá que durante algún tiempo en su adolescencia estuvo trabajando para ella en temporada de vacaciones de verano, que a veces lo mandaba a cambiar billetes en un cuarto que tenía en el segundo piso y que le daba miedo entrar porque ahí también tenía un altar en el que tenía frascos, muñecos, agujas y en fin, lo mismo que tenía en todas las casas. Ya no ocultaba nada, hasta parecía que disfrutaba el hecho de que la gente lo supiera, para que así le tuvieran más miedo. No le importaba que fueran propios o extraños los que sabían de eso. De todas las historias que se supieron de mi bisabuela Antonia, hay una que es la que más recuerdo y que me daba mucho miedo por la naturaleza de ésta y lo increíble que podía llegar a ser. Y sabiendo todo lo que ya les he platicado, ustedes podrán juzgar por propia cuenta. En una ocasión, uno de sus trabajadores, Juanito, se quedó hasta tarde a trabajar, ya que ella no se encontraba en el local. Pablo la había llevado a surtir algunas de las cosas que necesitaban. Al llegar, ya entrada la tarde, Pablo se despidió de Juanito y el joven se quedó solo con ella. Juanito se percató de que doña Toña, como él la conocía, se le estaba insinuando demasiado. Antes ya lo había notado, pero en esta ocasión fue más fuerte su insistencia. Él, por su inocencia y por lo que se contaba de ella, tuvo miedo y no accedió. Aún así, ella le dijo que se pasara a la casa, que lo miraba adentro, que si se animaba hasta se iba a llevar un dinerito extra. Fue en ese momento en el que Juanito dudó si acceder o no a esa invitación, así que titubeante se acercó hacia un patio que estaba atrás de los locales. Aún indeciso y cuando estaba a punto de gritarle que ya se iba, Juanito no alcanzó a decir palabra alguna cuando miró como un perro negro y enorme, de ojos rojos, orejas puntiagudas y con espuma escurriendo del hocico, venía caminando desde el otro lado del patio, como si saliera de la oscuridad. Mientras que el perro se acercaba, se fue elevando hasta llegar al segundo piso para después desaparecer en una de las habitaciones. Obviamente él no regresó al siguiente día. Nosotros lo supimos por medio de uno de mis tíos, porque él le había conseguido el empleo a Juanito de igual manera para sus vacaciones de verano. En casa, don Felipe, cada vez más cabizbajo por las andanzas y embrujos de Antonia, se veía con un semblante más deteriorado. Ya no se le veían ni los ánimos de antes, y había temporadas en las que ni lo miraban ya caminar por la calle como era costumbre. Casi nadie sabía, pero cada vez era más común que estuviera en cama enfermo y sin las atenciones adecuadas. Nadie le preguntaba a mi bisabuela por él, no porque no les interesara, sino porque le tenían miedo a cualquier respuesta o acción por parte de ella. Y lo mismo ocurría con sus dos hijos, que cuando alguien los veía por la calle preferían no preguntar, ya que ella los tenía bien instruidos de que si alguien les preguntaba, ella debía saberlo de manera inmediata, porque esto quería decir que la gente estaba intentando meterse en lo que no les importaba, como ella decía. Cuando se presentaban estas rachas de maldad que periódicamente atacaban al hogar, era común que se cortara toda la comunicación con el exterior, y solamente ella podía salir a los negocios o a divertirse. Los hijos, al igual que don Felipe, tenían que permanecer en la casa, aunque esto implicara que no acudieran a sus estudios. Eran jóvenes muy retraídos y educados. La educación siempre fue gracias a la influencia de don Felipe, y para esta época ya llegaba al punto de permanecer encerrado bajo llave en casa por largas temporadas. Obviamente, y como de costumbre, ella no permitía que nadie los visitara, siempre inventando cosas. Si algún conocido se animaba a preguntar por él, la mejor respuesta siempre era: él no está ahorita, anda de visita con unos parientes que viven fuera, y luego no tiene llenadera, se la pasa muy a gusto con ellos.
Respondía siempre de manera burlona, segura de que nadie le creía, pero eso no le importaba, y cuando algún familiar se acercaba para preguntarle por él, tenía otras respuestas como anda de parranda con sus amigos y no ha llegado a la casa desde hace mucho. Fue hasta que una de las hermanas de don Felipe, alertada por una vecina de mis bisabuelos, los contactó y posteriormente les informó que todo en casa se veía muy raro y que temía que don Felipe no estuviera bien. Entonces la cuñada de Antonia reunió a un grupo de familiares y platicando entre ellos sintieron que ya era suficiente y que debían hacer algo, así que empezaron a espiarla, esperaron a que se retirara y entraron a la fuerza a la casa. Parecía un secuestro, y era literalmente lo que estaba ocurriendo ahí dentro. En una habitación con puerta de metal, cerrada con candado, sin iluminación, ahí estaba, o mejor dicho, ahí lo tenía, débil y atado a su cama, deshidratado y con evidentes huellas de tortura. Su familia directa decidió sacarlo de ahí y llevarlo al hospital de inmediato. Las autoridades no podían hacer nada porque ella argumentó que él tenía tiempo enfermo y que era decisión propia el no ver a nadie ni recibir atención médica. Según ella quería dejarse morir para que no lo vieran enfermo y porque no quería que ellos se mortificaran por su culpa. Obviamente, quienes la conocían en realidad no creyeron nada y las autoridades, como siempre, hicieron caso omiso. Una hermana de don Felipe fue con una curandera que le recomendaron y ella le confirmó que efectivamente todo el tiempo lo habían tenido trabajado con magia negra. Mire, señora, esto es lo que está enfrentando don Felipe. No es cualquier cosa. Vamos a intentar ayudarlo, pero va a estar algo difícil. Esto no se ve nada bien. Son fuerzas muy poderosas las que tiene su cuñada de su lado. Inténtelo, por favor. Mis hermanos y yo estamos dispuestos a conseguir todo lo que sea necesario con tal de salvarlo. En el hospital, la única ocasión que se le permitió la visita de mi bisabuela fue en compañía de un hermano de don Felipe. Cuenta el señor que salió por un momento a llamar a la enfermera porque cuando Antonia entró a la habitación, pese a que don Felipe estaba muy débil, reaccionó de manera muy negativa y se puso inquieto. Él mismo fue quien le pidió a Toña que se retirara diciendo con voz débil: ya me hiciste mucho daño. ¿Qué más quieres de mí? Gracias a ti perdí a mis padres y a pesar de todo lo que me hiciste, ahora empiezo a tener una claridad que me permite ver lo mala que eres. Solamente vete, por favor. Toña se burlaba de él y se rehusaba a salir. En ese momento, y casi de inmediato, fue que su hermano entró de nuevo en la habitación para evitar dejarlos solos. Aunque fue cuestión de segundos, al regresar miró cómo Antonia tenía a don Felipe con la boca abierta mientras le pellizcaba la lengua, haciéndolo sangrar. Cuando llegaron las enfermeras, ella les dijo que le había dado un ataque y que por accidente solo se había mordido la lengua. Desde ahí, reforzaron las guardias para evitar a toda costa que ella tuviera el mínimo contacto con él. Pasaron algunas semanas y la situación no evolucionaba de manera positiva. Mi bisabuelo seguía hospitalizado, pese a las limpias con la curandera y a la atención médica, no le daban muchas esperanzas de vida, ya que cuando parecía que iba mejorando, repentinamente sufría recaídas. A todos les parecía muy raro, ya que nada tenía explicación, salvo la sobrenatural, y obviamente seguían culpando a Antonia. Y pese a que tiempo atrás había tomado la decisión de no dejarlo solo en ningún momento con ella, de vez en cuando al amanecer despertaba con pellizcos en la lengua, moretones en el cuello y rasguños en la espalda. Debido a esto, la indicación cambió, y al familiar que le tocara la guardia nocturna tenía prohibido cerrar los ojos ni siquiera por un minuto para descansar. Así pasaron varios días, y a quien le tocara estar de noche, siempre comentaban que en la ventana se escuchaban
rasguños como de un animal grande, y aunque la guardia le tocara a diferentes personas, la versión era la misma. Los ruidos en la noche se estaban volviendo insoportables. Incluso los que cuidaban a mi bisabuelo fueron enfermando también, poco a poco, y su semblante empezó a cambiar. Un par de semanas después, cuando todo parecía empeorar y no dar marcha atrás, ocurrió lo inesperado. Mi bisabuelo empezó a mostrar una evolución favorable. Poco a poco se empezaba a alimentar por sí mismo. Incluso los ruidos nocturnos, así como llegaron, se fueron. Las noches eran más tranquilas y todo fue mejorando poco a poco. Al final, haciendo un recuento de los días y los meses más pesados que habían vivido sus familiares, comenzó a verse una luz al final del túnel. Y fue un par de semanas después de que percibieron una evolución favorable en su salud que decidieron que era tiempo de darlo de alta. Nadie lo podía creer. Todo parecía un milagro. El doctor encargado de él indicó que se llenara la documentación para que pudiera irse a casa. Fue en un abrir y cerrar de ojos. Durante un breve momento, algo increíble. Su hermana encargada ese día de estar con él tuvo que salir a dar seguimiento para el trámite de alta y le pidió a una de las enfermeras que se quedara un momento en la habitación. Al final era un día soleado de primavera, de esos en los que uno siente que nada podría salir mejor. La noche había pasado muy tranquila, hasta habían estado platicando de cuando eran niños, algo muy bonito que desde hace mucho tiempo no vivía don Felipe. De pronto le llamaron a la enfermera porque un paciente de la habitación de al lado había sufrido una crisis. La enfermera salió de emergencia. Cuando su hermana regresó, se dio cuenta de que su hermano no reaccionaba. Lo único que pudo ver fue cómo un gato enorme salía corriendo por la ventana. Gritó de manera desgarradora porque don Felipe acababa de fallecer. Se dice que el gato era mi bisabuela y que al ser nahuala aprovechaba cada momento en el que no había nadie acompañándolo para hacerle daño. Al ver que era su última oportunidad, terminó con la vida de mi bisabuelo. Dicen que lo acabó por simple maldad, que porque no soportaba ver tanta bondad en una persona. La bisabuela vivió muchos años más. Tenía mucho dinero además de propiedades. Sus hijos le guardaban mucho rencor porque sabían que ella era la causante de todo. Pero ¿qué podían hacer ellos? Al igual que todos, por miedo o por ese vínculo natural que existía de madre e hijos. El tiempo pasó y ella murió de vieja. Dicen que esas habilidades se heredan de generación en generación, pero hasta ahora no he conocido a nadie de mi familia que haya hecho esas cosas con tanta maldad. A mí aún me tocó conocerla. Yo tenía 8 años cuando ella murió, y recuerdo que cuando íbamos de visita a casa de mi tío abuelo, ella ya era una anciana muy encorvada, tenía una voz muy débil, y cuando se levantaba de su cama era solamente con la ayuda de algunas personas que le sostuvieran. Caminaba con pasos muy cortos. Recuerdo que le preguntaba a mi tío: «Vinieron los niños, diles que vengan para verlos». Entonces entrábamos en ese cuarto que recuerdo sombrío, con una atmósfera muy oscura. Recuerdo que mi mamá nunca nos dejaba estar solos con ella. Este relato está basado en hechos reales. Si te gustó, suscríbete a mi canal, activa la campanita para recibir las notificaciones, compártelo, subo un episodio cada semana. Esto fue Historias de Terror Reales.